¿Me puedo mover o está? Ok, bueno. Buenos días a todos, estimados colegas. Muchas gracias al doctor Iván por la presentación y bueno, a Laboratorios Menarini por la invitación que nos hicieron aquí a todos a platicar de un tema que está de moda y que además no siempre nos queda claro porque cada vez hay más conceptos que de repente en vez de ayudarnos nos confunden, qué es lo que tiene que ver con todo esto de los bióticos, ¿no? Estos son los laboratorios por los cuales soy ponente o asesor científico, las sociedades en las cuales yo pertenezco. ¿Y qué les viene a la mente cuando escuchan el término probióticos? De repente por ahí alguien me ha dicho, es un mito, es una moda, no sirven para nada, sirven para todo, hay que tomarlos diario. Entonces hay de repente incluso, pues sí, mitos y conceptos erróneos que tenemos alrededor. Y para hablar de los probióticos, siempre me gusta empezar recordando un poquito lo que es la microbiota, porque esto tiene que ver con nuestras propias bacterias. Antes le decíamos flora intestinal y ni le hacíamos caso, ¿no? Todos la conocimos en la escuela, bueno, sabíamos que existía, pero hasta ahí. Y resulta que hoy se considera que es prácticamente un órgano virtual. Tenemos un estado de simbiosis con nuestras bacterias y tenemos más bacterias que propias células y muchos más genes que propios genes. Entonces, y la mayor parte son bacterias, son de todos tipos de organismos, pero también levaduras, también hay hongos que conviven con nosotros de manera normal, estas especies que se llaman arqueas y virus. Entonces se le ha llamado bacterioma, viroma, fungoma, y todo esto es un equipo muy grande en el cual pues, nosotros funcionamos de una manera mejor cuando todo esto está en equilibrio. Y nuestra microbiota cambia y se modifica por diferentes factores, desde el nacimiento, si nacimos por cesárea, si fuimos prematuros, si nos dieron leche materna, todo eso va a modificar la microbiota. Factores externos como la dieta, la fibra favorece una microbiota sana, la grasa la desfavorece, entonces hay que buscar ese equilibrio. Antibióticos probablemente son los fármacos que más agreden a la microbiota y hoy estamos en una época donde tenemos que ser antiantibióticos. No sé si les suena conocido por ahí casos de pacientes que llegan porque tuvieron una gripa viral y les dieron 5 inyecciones de ceftriaxona. Digo yo, eso es una barbaridad. Digo yo al paciente, no regreses con el médico que te dio ceftriaxona para una gripa, porque no está actualizado. Esto es bien importante que no lo sigamos haciendo. Y la microbiota es tan diferente entre nosotros que hay quien lo considera como si fuera una huella digital biológica de la identidad. Nadie tiene una microbiota igual. A lo mejor compartimos bacterias, pero no todos los tipos de bacterias, sino las mismas cantidades, ¿no? Y además la microbiota se va modificando con la edad. Los extremos de la vida siempre son los más inestables y es donde es más fácil un desequilibrio y este desequilibrio pues se puede asociar a enfermedad. Con la edad hay diferentes especies de bacterias que disminuyen y otras que aumentan y eso es un desequilibrio. ¿Para qué sirve la microbiota? Pues tiene muchas funciones, está con nosotros para ayudarnos y nosotros a ellas, a estas bacterias, estas levaduras. Metabolismo, nos ayudan a digerir y absorber alimentos. Función de barrera, nos ayudan a mejorar esta capa de moco que hay en el intestino. Función inmune, las bacterias entrenan al sistema inmunológico, lo hacen más eficiente. Tienen funciones de protección, generan, por ejemplo, inmunoglobulina A, que es un anticuerpo contra otras bacterias. Incluso hay bacterias que nos protegen de otras bacterias por sí mismas, ¿no? Y se comunican con el cerebro con toda esta función del eje cerebro-intestino, que es la especialidad a lo que nos dedicamos los neurogastroenterólogos. Porque además se liberan muchas sustancias, hay una comunicación entre las bacterias, el intestino y el cerebro. Por ejemplo, las bacterias del colon producen la mitad de la vitamina K que requerimos, ¿no? Es bien sabido que pacientes en terapia intensiva con antibióticos de amplio espectro por tiempos largos van a tener deficiencia de vitamina K, entre otras muchas consecuencias. Y cuando la microbiota se desequilibra y se enferma, es cuando se nos presenta un estado de disbiosis. Ese es el término actual de una microbiota enferma. No hay un solo tipo de disbiosis. Y además una persona puede tener en diferentes momentos diferentes tipos de disbiosis y unas tendrán unas consecuencias y otras, dependiendo qué tanto desequilibrio exista, ¿no? Entonces, y cuando hay disbiosis hay enfermedad, y enfermedades no nada más gastrointestinales,
Digo, hemos oído que el intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la gastritis, el Helicobacter pylori, pero la disbiosis afecta a otros sistemas. Por ejemplo, hay ya evidencia en enfermedades neurológicas degenerativas, en demencias, en todo lo metabólico, obesidad, diabetes, hígado graso, todas esas enfermedades están asociadas a disbiosis, incluso algunas patologías psiquiátricas, autismo también. Entonces es una serie de información y de comunicación que se sale o va más allá del intestino, ¿sí? ¿Quién de ustedes ha recomendado probióticos en el último mes? Date la mano. Muy bien, si no, nos los van a dar de desayunar, ¿eh? Muy bien. ¿Y por qué utilizamos probióticos? Pues en gastroenterología, en pediatría, por ejemplo, se utilizan mucho. Sí hay controversia, sí a veces se malutilizan, igual que los antibióticos, por supuesto. Hay muchos y luego no sabemos cuál sirve, cuál no sirve, para qué sirve. Pero bueno, es parte de nuestra obligación o responsabilidad como médicos conocer un poquito. Por ejemplo, yo siempre lo comparo con los antibióticos, ¿no? Entonces, un médico tiene que conocer todas las familias de antibióticos y para qué te sirven, para qué no te sirven, sus riesgos, sus efectos colaterales. Entonces, por ejemplo, un paciente que le mandas, tú sabes que una quinolona no se las puedes dar a niños menores de cierta edad, o una tetraciclina, por ejemplo, ¿no? En el embarazo, eso es responsabilidad del médico. Con los probióticos tenemos que empezar a hacer lo mismo. Y también se parecen a los antibióticos en el sentido de que son específicos de una indicación y de una cepa. Entonces yo siempre hago la comparación, es como si un paciente te dijera, oye doctor, me dijeron que traigo una salmonela, por decir algo. ¿Qué hago? Pues tómate un antibiótico. ¿Pero cuál, doctor? El que quieras, ¿no, verdad? O sea, no puede ser el mismo espectro de acción. Incluso entre las mismas familias de antibióticos, por ejemplo, las quinolonas, no es lo mismo una cipro que una moxifloxacina. Entonces, cada uno tiene un diferente espectro de acción y el médico es el que tiene que conocerlo y recetarlo. Y bueno, para eso estamos también en todos estos foros de educación médica continua. Y entonces se nos ha cuestionado la seguridad. En general son seguros los probióticos, excepto en el caso particular de pacientes inmunocomprometidos graves. Ahí conviene mejor no usarlos y les mostré algunas diapositivas. La utilidad se tiene que basar en evidencia, es decir, ¿hay evidencia que demuestre que este probiótico sirve para esta indicación? Sí, lo uso. No lo puedo usar para esa indicación. Oye, pero es que si usa para esto, pues también lo puedo. No está la evidencia. Oye, se parece el nombre al otro, a lo mejor también me sirve. No está la evidencia. Entonces tenemos que ser específicos de evidencia, que es lo de cepa especificidad, ¿no? Y bueno, en este sentido les decía, hay cosas reales, hay cosas que no son tan reales. Estas son algunas de las indicaciones más frecuentes: diarrea asociada a antibióticos, diarrea infecciosa, intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, algunos médicos vemos más de una enfermedad que de otra. Ahora empiezan a usar, por ejemplo, los psiquiatras, los urólogos, los ginecólogos, y empiezan a utilizar algunos probióticos que han mostrado evidencia como coadyuvante. Ojo, casi siempre es como coadyuvante en otras enfermedades. ¿Qué significa esto? Que todavía no tenemos, y no creo que algún día tengamos, un probiótico que solito resuelva una sola enfermedad. Esto siempre es multifactorial. Y no está mal. La hipertensión, por ejemplo, a veces no es suficiente un IECA, entonces metemos un diurético, metemos un calcio antagonista. El intestino irritable, usamos antibióticos intraluminales, usamos antiespasmódicos, usamos neuromoduladores, usamos antidiarreicos, porque además los pacientes no son iguales. Entonces sí hay que recordar que hay que sumar efectos con las herramientas que tenemos a la mano gracias a las diferentes casas farmacéuticas. Entonces, ¿quién se encarga de vigilar todo esto? Hay una asociación internacional que es la que dice, a ver, los probióticos, sí es probiótico, no, funciona. Y además empezaron solo, de hecho así se llamaba la asociación, probióticos y prebióticos, ya le tienen que ir agregando letras, ¿no? Así como la comunidad LGTB, que cada vez le vamos agregando más letras, ¿no? Entonces, porque van apareciendo nuevos conceptos. Entonces vamos a hablar un poquito de definiciones. Hemos oído hablar de probióticos, prebióticos, van antes de, ¿no? Simbiótico con N. Y aquí los puristas de la lengua pueden decir, no, doctor, eso se escribe con M porque la B. Depende. Si yo estoy hablando de simbiosis, como nosotros con nuestras bacterias, que es una relación de cooperación entre organismos vivos, ahí sí es con M, con nuestras bacterias. Pero un producto farmacéutico que combina, que une, que mezcla un probiótico, por ejemplo, con un prebiótico que no está vivo, es lo que hemos llamado un simbiótico desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? Y vamos a ver también un poquito los posbióticos. Entonces podríamos resumir que microbiota somos todos.
los buenos, que nos llamamos simbiontes, pero también los malos, que los tenemos ahí en condiciones controladas, están aquí custodiados, los maleantes, y están haciendo algo por la comunidad, que no están ahí descansando. Y en condiciones controladas son parte de la microbiota o de la comunidad. ¿Qué pasa si hay un motín y estos toman el control y de repente nos quedamos sin policías? Pues esto se altera todo ese equilibrio, ¿no? Y en el intestino, un ejemplo de este patobionte que controlado no hace nada, pero descontrolado es un gran problema, es el Clostridioides difficile, que es una bacteria que toma fuerza cuando los antibióticos matan a la mayor parte de nuestras otras bacterias. Toma el control, es un motín de una bacteria que puede causar verdaderas úlceras y hasta perforación intestinal. Y entonces, los probióticos es como los soldados que nos van a ayudar contra esos maleantes, ¿no? Son bacterias que vamos a tomar, son no siempre nos ayudan, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que los probióticos sí no tienen partido político, entonces con ellos no va a haber problema. Entonces, y no tienen que dar mordida, ¿no? Entonces, justamente, pues estos soldados tienen armas, tienen elementos para ayudarnos con otras bacterias. Entonces, son bacterias atacando bacterias en muchos casos y dan beneficios. Un probiótico te tiene que dar un beneficio. ¿En qué sentido? Gastrointestinal, metabólico, inmunomodulador, antimicrobianos. Pueden matar bacterias o inducir respuestas inmunológicas contra bacterias. Entonces, al final de cuentas, nos ayudan en ese sentido. ¿Qué tipo de probióticos hay? Pues hay muchos lactobacilos y bifidobacterias, probablemente son las más comunes, que son bacterias, pero también tenemos levaduras. El Saccharomyces cerevisiae es una de las primeras levaduras que empezamos a tener como probióticos, y el producto de Menarini es una levadura. Es la segunda levadura aceptada como probiótico después de los géneros Saccharomyces, ya estudiada, ya validada, ya con varios estudios de investigación al respecto, ¿no? Que es Cliveromyces marcianus, y no tiene que ver nada con marcianos, ¿verdad? Pues suena el nombre así, ¿vendrá de otro planeta o lo aislaron de un marciano? No, el que lo describió se apellidaba Marx, y acuérdense pues que así se hace en la medicina, ¿no? ¿Y qué hace un probiótico? Pues en términos generales, pues estimula el sistema inmune, tiene un efecto antiinflamatorio en la mucosa y además compite contra bacterias y virus, ¿sí? Tiene un efecto positivo o estimula el sistema inmune contra esas bacterias y esos virus. En términos más específicos, aparte de los beneficios inmunes, hay beneficios no inmunes. Nos ayudan a digerir ciertos alimentos, a mejorar el pH de ciertas zonas del intestino, tienen bacteriocinas contra patógenos, son antioxidantes, y neutralizan toxinas, compiten con patógenos, mejoran la función de la barrera intestinal, de este moco y esta protección que tiene el intestino. Entonces, tienen muchos beneficios en general los probióticos, ¿sí? ¿Y cuál sería la razón por la cual ustedes indicarían un probiótico? Porque tengo una cepa y una evidencia demostrada. Por el precio, se vale. Si tengo uno más barato que otro y es más o menos el mismo efecto demostrado, pues se vale. Porque me lo recomendó un colega, depende de quién, ¿verdad? Hay algunos que les hacemos caso, ¿no? Si fue la comadre y no es médico, pues a lo mejor yo le pienso. Disponibilidad local, no siempre tenemos todos, o incluso la información que nos dan las casas farmacéuticas, porque pues ellos nos dan información de estudios científicos que traen una evidencia que respalda su uso. Y entonces los probióticos tienen nombre y apellido, y a esto me refiero con especificidad de cepa. Entonces, incluso entre los mismos nombres, de repente cambió el apellido, y esto me gustó mucho, como lo decía el otro día el doctor Rodrigo Vázquez, que actualmente es el presidente de la SOMEMI, que es la Sociedad Mexicana de Microbiota, a la cual pertenezco, decía, es como el RFC o la CURP, ¿no? A lo mejor te llamas igual que otra persona, por ahí tenemos ¿cómo se llama cuando te llamas igual que alguien? Un homónimo, gracias. Pero pues el CURP es diferente, ¿sí? Y eso te diferencia de esa otra persona. O en la misma familia siempre hay la tía que no es tan buena, ¿verdad? Entonces no porque sean de la misma familia necesariamente todos son iguales. ¿Y cuáles? Decíamos que uno de los agresores hoy día más importantes para la microbiota son los antibióticos. No son los únicos, pero son los más importantes. Después de estos probablemente sigan los inhibidores de bomba de protones por tiempos largos. ¿Por qué esos? Porque quitan el ácido protector que mata muchas bacterias. Digo, son buenos para lo que son, el problema es cuando abusamos, ¿no? Pero entonces, bueno, regresando a los antibióticos, de repente damos antibióticos hasta para que no llegara la suegra a la casa, ¿no?
Y pues empezamos a abusar mucho de esto y hoy estamos también como regresando a ser más moderados y decir, a ver, ¿cuándo realmente necesitas un antibiótico y qué antibiótico te voy a dar y por cuánto tiempo? Estas historias de no, es que te tienes que tomar por 15 días y no funciona, ya son cosa del pasado. Si tu paciente ya no tiene fiebre, ya le puedes quitar el antibiótico. Entonces digo, habrá indicaciones muy particulares, no digo que todos, si es un paciente en la terapia con neumonía o con bacteremia, bueno, es una cuestión muy particular y generalmente un infectólogo nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que los antibióticos no solo cambian la microbiota, sino que al alterar esta composición de las bacterias, y como las bacterias tienen que ver, por ejemplo, con la producción de moco, pues también se va a alterar la capa de protección de la barrera intestinal. Entonces se sabe, por ejemplo, que después de una infección, ¿sí?, que es el otro gran agresor de la microbiota, medicamentos, antibióticos, IVPs e infecciones, sobre todo infecciones gastrointestinales, porque esas bacterias llegan a hacer un cambio, llegan a matar otras bacterias, llegan a matar células del intestino. Entonces hay que después de que hay una infección, las células del intestino quedan dañadas y la membrana queda más permeable. Yo creo que hasta ya lo han oído por ahí. Llega el paciente y dice, oye, doctor, yo tengo intestino permeable. Ay, caray, ¿cómo supiste eso? No es que no exista, existe el concepto, pero no es que uno ande por la calle con intestino permeable. Generalmente hay una alteración transitoria, irreversible, que alteró la permeabilidad del intestino y en ese momento, por un periodo, permitió que se pasaran más toxinas, más productos de bacterias, incluso que pasen bacterias, la famosa translocación bacteriana. Entonces, esto es algo también a tomar en cuenta, por ejemplo, en este tipo de problemas de las infecciones. Y ya también los pacientes empiezan a conocer de la microbiota. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí ya me pasa mucho, que llega el paciente y dice, doctor, es que yo tengo SIBO. ¿Van a hablar del SIBO? El SIBO es la sobrepoblación bacteriana intestinal. El paciente ya se la sabe, ya la lee, ya te dice que tiene SIBO. A lo mejor no está bien informado o a lo mejor no es exactamente lo que tiene, pero ya están empezando a entender la gente del tema de las bacterias. Los pacientes van y compran a las grandes tiendas de autoservicio, estas cajotas de 1,000,000,000 de probióticos, que como siempre decimos, no siempre, eso se llaman megadosis, y no siempre más es mejor. De hecho, en probióticos menos es más. Si tú tienes una o dos cepas y a lo mejor un prebiótico en un producto, 3 o 4 elementos, está bien, porque además están estudiados, incluso están estudiados que juntos se ayuden, porque tú no sabes si agarraste a dos personas muy buenas, pero no se quieren y se están saboteando entre ellas, ¿no? Y eso es lo que te puede pasar en un producto con megadosis. Entonces, ¿qué no todas esas dosis y esos productos están demostrados científicamente, ¿no? Y entonces, los antibióticos nos empezaron a traer un diagnóstico que así se llama, diarrea asociada a antibióticos, que incluso hoy se ha como extendido y ahora esta diarrea le podríamos poner diarrea diagonal disbiosis asociada a antibióticos. Y entonces los antibióticos no son inocuos. Hasta 60% de los pacientes hospitalizados y hasta 30% de los pacientes de la comunidad pueden tener disbiosis que se manifieste clínicamente por antibióticos. Y a lo mejor es una diarrea transitoria y aparentemente no pasó nada. Y el Clostridium, que es el peor, yo creo que es uno de los extremos de la disbiosis, pues antes decíamos, bueno, pues es que el Clostridium o Clostridioides, ya le cambiaron el nombre, pues es que pues, le da a pacientes hospitalizados en la terapia, sépticos, que tienen carbapenémicos, que tienen comorbilidades cardiovasculares, que son de edad avanzada, pues no hay mucho que hacer, casi que te tienes que aguantar y si le cae el Clostridium tendrás que hacer algo. El problema es que el Clostridium ya se salió de los hospitales y ahora empezamos a ver pacientes jóvenes con una infección de vías urinarias con ciprofloxacina que le cayó Clostridium. Y quien ha tenido pacientes con Clostridium, no me dejará mentir, es bien complicado tratarlos y pueden recaer porque el Clostridium después se puede ocultar del antibiótico porque se convierte en una forma de espora que puede después reactivarse si vuelve a haber una disbiosis y vamos para atrás otra vez, ¿no? Y no se cura con cualquier cosa. Antes nos decían metronidazol, pues el metronidazol está muy a la mano. La metronidazol empieza a ser insuficiente para el Clostridium y ahora se usa vancomicina. Vancomicina de la inyectada, la tienes que diluir, no se la inyectamos, se la damos tomada, pero se diluye la ampulita que es carísima y son 14 días y pues para qué si nos podemos ahorrar todo ese numerito cuidando los antibióticos, ¿no? Y
Hay antibióticos que son más agresivos que otros, no todos son igual de agresivos. La amoxicilina clavulanato, que nos encanta, es de las peores. Yo siempre les digo, den amoxicilina sola. Si tu paciente no ha tenido gran uso de antibióticos, no tiene una infección grave, es para una sinusitis, ¿para qué clavulanato, no? El cefepime y las cefalosporinas, estas no se usan tanto, la ampicilina ya no lo usamos tanto. Clindamicina, casi no lo usamos los médicos, pero ¿saben a quién le encanta esta? A los dentistas. Los dentistas nos dejan pacientes disbióticos por un tema de la muerte y aparte se la mandan 14 días. Siempre le digo a mi paciente, avísame, te voy a dar un probiótico y aparte te voy a bajar el día de antibióticos porque no necesitas tanto. Entonces hay que irnos con mucho cuidado. Y entonces, pues los antibióticos afectan no solo las bacterias, sino la capa de moco. Hay como dos capas de moco cubriendo las células. Una capa que es un poquito más inerte, porque está como del lado de las células, digámoslo así, y una capa más externa que está con bacterias incluso allí metidas, embebidas, que están ayudándonos. Entonces, los antibióticos pueden afectar la producción de esa capa, pueden crear fenómenos inflamatorios, más si hubo una infección, y entonces todas estas consecuencias que estamos hablando, que es el tema que tiene que ver con la disbiosis. Y me regreso un poquito a conceptos básicos. Una microbiota muy sana es una microbiota muy diversa, que hay muchos diferentes tipos de bacterias y de hongos, y además hay cantidades importantes, digamos, para que haya representación, como si en una comunidad tienes minorías, a veces las minorías no son tan fuertes o no son tan escuchadas, pero si más o menos está equilibrado, eso funciona mejor, algo muy cosmopolita, y así se entiende. Por ejemplo, riqueza es el número de especies, en las dos imágenes hay 3 especies, pero la abundancia relativa, que es la proporción, el equilibrio, en la primera imagen son 9 de estas florecitas, 2 arbolitos y un pajarito. Entonces, no hay un equilibrio, a diferencia de la segunda imagen, que hay 4 de cada una. Son 12 individuos, son 3 especies, pero la abundancia relativa o la diversidad varía entre estas imágenes, ¿no? Y mientras más diverso, más variado, más especies, más equilibrado sea una comunidad, más sano va a estar el individuo que la loca. Y entonces decíamos que no nada más son bacterias, también hay virus, también hay arqueas, también hay hongos, y entonces a esto le hemos llamado, pues sí tenemos el bacterioma, que además hay en diferentes epitelios, no nada más del intestino. Tenemos el viroma y tenemos también el micobioma o fungoma, donde también diferentes especies de levaduras, son buenas. Un tiempo se puso de moda y qué bueno que ya se quitó porque era una barbaridad que había que tratar la cándida intestinal. Hagan ustedes. Entonces los pacientes se hacían estudios, se hacían un copro y él les salía levaduras que son completamente normales y un iluminado les decía, ay, es que tienes cándida en el intestino. Les soltaban barbaridades de antimicóticos. Y pues la cándida vive en el intestino, el único lugar donde no puede vivir la cándida es en el estómago por el medio ácido. En condiciones patológicas, allí sí, la cándida en la boca y en el esófago es totalmente anormal y hay algún factor predisponente y así hay que tratarla. Pero la cándida en el intestino y las levaduras en el intestino, qué bueno que están ahí porque nos están ayudando para algo, ¿no? Y entonces decíamos que cuando hay disbiosis, pues hay una serie de alteraciones que nos pueden llevar a muchas enfermedades, no nada más gastrointestinales, y que la disbiosis y los antibióticos van a alterar esta barrera de moco, este sistema inmune que está ahí sano, estable, ayudándonos, y lo va a empezar a alterar, ¿no? Y entonces los antibióticos, pues sí, matan bacterias, pero acuérdense que matan las bacterias ajenas, las que agarramos en los tacos de la esquina, pero también le van a pegar a nuestras bacterias. Y mientras de mayor espectro, o un antibiótico de más amplio espectro sea, pues el efecto es mayor. Y también por ahí tenemos el error de decir, el paciente te dice, doctor, es que a mí me hacen daño los antibióticos tomados. Pues te los inyecto. Peor tantito, porque además antes los inyectados son de amplio espectro. Y luego andamos mandando amicacina, que además se nos olvida que le pega al riñón. Entonces andamos ahí complicando las cosas y luego tenemos que dar algo para la diarrea por antibióticos, y en fin. Y hace mucho nos preocupaba, y cuando dábamos un antibiótico decíamos, no te vaya a dar gastritis, te voy a dar omeprazol. Pues no, los antibióticos no necesitan omeprazol. Los antibióticos no nos preocupa el estómago, nos preocupan las bacterias del intestino. Entonces, si yo voy a dar un antibiótico, porque de verdad, les digo siempre, hay que hacerse 2 preguntas cuando vamos a dar un antibiótico. La primera es si realmente lo necesitamos, ¿sí? Y la segunda, pues es cuál y cuánto tiempo, ya escoger el adecuado.
Y si vamos a dar uno, si las dos se responden, si lo necesitamos, ya tengo cuál, siempre, sí o sí, tendríamos que dar un probiótico para minimizar el efecto, el insulto a nuestras bacterias buenas, a la microbiota. Porque entonces se alteran las bacterias buenas, pero también se van a alterar las capas, decíamos, incluso va a tener efectos inmunológicos. Y vean este letrerito que está aquí en rojo. Esto luego los pacientes no me lo creen. Ay, doctor, es que eso me lo tomé hace 2 meses. Los cambios en la microbiota intestinal pueden persistir hasta 2 años después de la exposición a antibióticos. Y si esto es repetido, no le damos chance a la microbiota que se recupere. Tengo pacientes que en un año llevan 5 ciclos de antibióticos y por puras cosas que ni ameritaban, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Y bueno, los antibióticos al afectar a la microbiota, pues alteran, ya dijimos, no solo las bacterias, la digestión, o sea, todas las funciones de esas bacterias se van a alterar, la digestión, lo que tiene que ver con absorción, la producción de toxinas, van a aumentar algunas bacterias que no queremos, porque además también el paciente de repente dice, ay, es que me destruyeron o me barrieron la flora. Eso tampoco existe, siempre va a haber bacterias. Se fueron unas, pero ¿qué creen? Que otras agarraron fuerza. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en mente. Y además, se van haciendo resistentes luego las bacterias malas, que es el otro gran problema que también se nos ha olvidado, la resistencia a antibióticos. Y entonces a ratito se nos extraña que, ay, qué raro, no le hizo efecto. Pues no, porque ya hay mucha resistencia. Ejemplo, las infecciones de vías urinarias, hoy no deberíamos usar quinolona sin un cultivo, porque la resistencia a quinolonas es altísima, altísima. Y es más, estamos regresando a la nitrofurantoína, que tiene toda la vida, que casi ninguna bacteria hoy la conoce, ¿no? Es como los chavos de ahora que no conocen los cassettes así de, esos los que usábamos nosotros, ¿no? Los videocassettes, que no los conocen. Así las bacterias de ahora no conocen a la nitrofurantoína. Entonces hay que irnos con cuidado siempre con esto. Y entonces todos estos elementos de un antibiótico van a afectar a la microbiota dependiendo su espectro, su vía de administración. Decíamos que los intramusculares o intravenosos son más agresivos. No es que no los usemos, pero no vamos a dar Ceftriaxona para una gripa. ¿Para quién se la voy a dar? Un paciente con pielonefritis, un paciente con diverticulitis, un paciente con colangitis o colecistitis, apendicitis perforada. Bueno, es un caso muy particular. Me estoy peleando contra una peritonitis, no contra una gripa, ¿no? Entonces son cosas muy, muy diferentes. Y ya también se ha estudiado a qué bacterias les pegan más los antibióticos. No voy a detener esto, pero eso se conoce. Y hay antibióticos, por ejemplo, los macrólidos, que a veces pensábamos que no eran tan malos, pues sí le pegan hacen que todas estas que están aquí bajen, incluyendo, por ejemplo, bifidobacterias. Las bifidobacterias siempre las queremos tener, son de las bacterias que más nos ayudan. Y vean, la mayoría de los antibióticos bajan bifidobacterias, las penicilinas, las céfalos, los macrólidos, aquí están también las quinolonas, también los carbapenémicos, y algunas favorecen que aparezcan, por ejemplo, clostridioides. Y entonces vean cómo se afecta la microbiota. Aquí, por ejemplo, hay ciertas especies que toman fuerza porque se empiezan a ver a la hora que es el ejemplo que les decía, cuando hay un motín y las que están controladas toman fuerza, son las que se van a manifestar y vamos a tardar un tiempo variable, que puede ser años a meses, en que se empiece a recuperar esa microbiota, siempre y cuando no la sigamos agrediendo, ¿verdad? Y entonces, pues los probióticos se han utilizado para la diarrea asociada a antibióticos, la disbiosis. Hay cepas de levaduras, como el Saccharomyces, y actualmente tenemos ya bastante evidencia de, no nada más de que los probióticos mejoran ese desequilibrio, sino que mejoran al sistema inmune, mejoran todas estas respuestas que tienen que ver con nuestras bacterias. Y sí, hay lactobacilos, hay especies de diferentes probióticos que van a ayudar y pues tienen efectos a varios niveles. Vean, aquí probióticos en prevención de diarrea asociada a antibióticos mejoran la inmunidad, liberan sustancias antimicrobianas, modulan la microbiota, compiten y bajan a esos malvados que llegaron ahí, a los maleantes, mejoran la absorción, mejoran la función de barrera, todo eso hacen los probióticos, porque les daba el ejemplo de uno de las disbiosis más severas que hay. Tengo mis bacterias buenas, me dan un montón de antibióticos, se afecta la capa, llega el clostridioides y el clostridioides no le importa
agarrar todo lo que se encuentra para su beneficio, empieza a matar a las células, tiene toxinas, de hecho así se diagnostica el Clostridium, medimos las toxinas A y B, que es una toxina, es una enterotóxica y una citotóxica. Y entonces literalmente mata las células, nuestras células que están ahí, y se empieza a formar esta capa como de fibrina. Y bueno, perdón por la siguiente imagen, todos somos médicos y ya no nos espantan estas cosas, pero es una imagen de colonoscopía con estas membranas, y esta es la famosa colitis pseudomembranosa, que los pacientes están con diarrea y sangrado y moco y dolor abdominal y pueden tener fiebre. Entonces, un par de diapositivas de diarrea asociada a antibióticos, perdón, de diarrea infecciosa, como sabemos que es una diarrea infecciosa, donde también como tratamiento los probióticos han encontrado un lugar, y también hay especies de levaduras y especies de bacterias que funcionan. ¿Qué hacen los probióticos en diarreas infecciosas? Disminuyen la duración, severidad y gravedad de las diarreas. Bueno, perdón, gravedad, frecuencia y duración, ahí está, de las diarreas. Sobre todo la duración. Hay estudios que dicen, ay, parece que la gravedad no la mejoran tanto, pero en todos los estudios te baja al menos un día la duración de la diarrea. Si te va a durar 3 días, te va a durar 2. Alguien puede decir, ay, pues un día no es mucho, es una tercera parte en ese ejemplo de 3 días. Y en términos de eh, riesgo de deshidratación, en términos de, pues sí, todas las molestias que conlleva la diarrea, y no me dejarán mentir, hasta de que el paciente, sobre todo si es mamá, te está, doctor, es que no se le quita la diarrea, lleva otra, ¿no? Entonces, un día es bastante bueno, ¿no? Y es donde entra el zinc, sobre todo en este escenario. ¿Por qué hablo de zinc? Porque el producto de Menarini trae también zinc. Y el zinc es un elemento, es un oligoelemento que consumimos de la dieta. Por ejemplo, en México hay estudios, y en países en vías de desarrollo donde los niños, sobre todo donde es un poquito más importante, hay una proporción hasta de una tercera parte de los niños con deficiencia de zinc. Y entonces, y el zinc ha mostrado que disminuye la duración de las diarreas en 20%. Igual solito pues se va a quedar corto, pero le vamos sumando factores. Es tan importante el efecto del zinc que la OMS y la UNICEF lo recomiendan administrarse junto con el tratamiento que vas a dar para la diarrea en diarreas agudas de niños menores de 5 años, independientemente del origen de la diarrea. Además de tener un efecto antimicrobiano, tiene un efecto para mejorar la barrera, lo mismo que hemos dicho, si mejoras las bacterias que están cuidando tu barrera, estás mejorando también indirectamente la barrera intestinal. Y la dosis es algo que también siempre ha causado un poquito de duda. La OMS dice 20 miligramos por día por 10 a 14 días, ¿no? Y entonces hay muchos productos en el mercado que no traen los 20. A lo mejor, por ejemplo, el
Entonces, no hay una razón, incluso, doctor, y es muy válido desde el punto de vista, no quiero decir, si tiene la mascotita, pero yo lo que digo a mis pacientes y es la realidad, somos más peligrosos nosotros para nuestras mascotas que ellas para nosotros. Entonces, no necesitamos desparasitarnos. ¿Cuándo damos un desparasitante? Cuando demostramos una parasitosis sintomática en un paciente con diarrea, por ejemplo. Bueno, le doy su metronidazol o metronidazol, lo que le vaya yo a dar. Y en ese escenario particular, aterrizando en su pregunta, no me sirven mucho los probióticos porque aquí estoy hablando de la parte de parásitos. Pues ahí no hay tanta evidencia de eso. No lo necesitaría, aunque en donde sí podríamos tener un efecto, no es tanto por el tratamiento, sino por la infección por sí misma. La infección es parasitaria, es una amibiasis que va a alterar un poquito el equilibrio de la microbiota. Por la amibiasis, más que por el antibiótico, sí se puede beneficiar de probióticos para ayudarle a su sistema inmune a controlar mejor esa infección. Que de hecho es la razón por la que yo a mis pacientes les digo, a ver, ¿quieres saber por lo que tienes diarrea? Tú a lo mejor estás esperando salir con 2 o 3 antibióticos, ¿no? Por lo menos uno. Y si yo te digo que vas a tomar el bismuto de la lechita rosa, ¿no? De 5, por lo menos 5 soluciones, a lo mejor me dices, para eso vine a una consulta, eso es lo que puedo hacer. Pero no te estoy mandando solo con eso. Te vas a ir con un probiótico. Te voy a explicar que el antibiótico va a ser más contraproducente que el probiótico, que mientras no tengas sangrado, un dato de alarma, no necesitas un antibiótico. Incluso la fiebre, o también nos da fiebre hasta por 4 o 5 días, no se va a morir con un antibiótico. Pues la fiebre solita no es una razón para dar antibiótico. Ya si tienes leucos en moco fecal o sangre, ok, ese escenario te lo acepto. Una fiebre que ya te duró 2 días medio con bacteria, también te lo acepto. Incluso si no tenemos un cultivo. Pero esas diarreas que nos dan a todos así, que se nos van a quitar en 3 días, meterles un antibiótico no tiene sentido. Entonces, ¿qué le explicas al paciente? Te voy a dar un producto que de manera natural, sin afectar tus bacterias buenas, le va a ayudar a tu sistema inmune para detener a la infección. Qué bonito soy yo, ¿verdad? Y el paciente se lleva su probiótico y no te va a exigir ese antibiótico, porque yo entiendo, ha habido casos que me dicen los doctores, entonces, que yo no había, no, que no le mande. No, pues sí, es tu responsabilidad convencerlo de que no lo necesita y no es que no le vayas a dar nada. Le vas a dar una opción y aparte ya sabemos toda la recomendación. Hidrátate mucho. Luego se nos olvida, los pacientes andan, tienen unas diarreas tremendas y ¿te estás hidratando? Sí, con agua. Y el potasio y el sodio, por eso te dan calambres, por eso te dan náuseas, por eso estás vomitando, por eso no te puedes seguir hidratando. Entonces, les digo ya a mis pacientes siempre, 3 cosas en una diarrea aguda. Número 1, hidratación con suero rehidratante. Número 2, algún antidiarreico suavecito. Monoperamida, es una antimotilidad. Puede ser el bismuto, puede ser las arcillas que ahora se utilizan. Y un probiótico, ese es un tratamiento. Ese sí es un tratamiento. Doctora. Bueno, ahora ya entiendo que hemos analizado. Yo te la conozco, doctora, nos hemos visto mucho. Sí, claro. Hemos analizado y eso tenemos claro que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y cuando llegamos al paciente le decimos, usted todo eso porque son síndromes de intestinos irritables crónicos del tiempo. Y bueno, y ahí analizas si trae un trastorno de ansiedad, ¿no? En general. Y cuando le dices, es un intestino, segundo cerebro, los receptores, electromiméticos, son los intestino, etc. Entonces lo entienden mejor y sí lo vamos acompañado a una ansiolítico, ¿verdad? Con ese producto, que de esta manera pues le damos una buena ayuda al paciente. A nivel institucional, muchos de los pacientes con UCI, esto piramida toda la vida. Entonces no es posible que no lo sacara bien. Entonces no lleva como una buena historia y le explica al paciente qué es lo que tiene. Porque si estudia todo lo que como me cae, no puedo salir. Entonces, realmente afecta mucho su vida diaria, pero cuando lo entiendes, cuando le dices y de verdad lo conjugas, pues el resultado es excelente y también la alimentación de casa. Sí, totalmente, doctora. De hecho, acá ya tenemos probióticos, no todos, que se han demostrado en intestino irritable. Y efectivamente la loperamida es un fármaco que sí se utiliza, no digo que no sirva, es bueno, pero no hay que abusar. Y yo siempre se los dejo como, ok, no separamos la diarrea con este primero, con esta combinación, toman una loperamida como
como último efecto de cuenta, que es un tapón, que si te pasa la mano te va a aparecer el intestino, o a lo mejor no llegas a eso, pero te tapó 3 días y te sentiste peor por taparte, ¿no? Entonces, los antidiarreicos antimotilidad además no son los mejores, no estamos ahí medio tapando ahí el problema, no estamos haciendo nada. Todavía el bismuto tiene un efecto antisecretorio, un efecto antibacteriano, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta que no sé si me iban a hacer, pero me adelanto un poquito. ¿Cuánto tiempo doy un probiótico, no? Entonces depende de la indicación. Generalmente el intestino irritable, por ejemplo, los que están demostrados, 8 a 12 semanas, que son el mismo tiempo que damos nosotros tratamientos. Como bien lo decía la doctora, el intestino irritable no se cura, es crónico, pero sí lo podemos bajar, lo podemos apagar, tiene activarlos. Entonces, si yo voy a dar a lo mejor un antibiótico intraluminal como la rifaximirina, un antiespasmódico, un probiótico que esté demostrado en intestino irritable, lo voy a dar por un tiempo fijo. No lo tengo al paciente todos los días de su vida, porque afortunadamente el intestino irritable se apaga. Oye, ya tuve una infección, un estrés muy fuerte, lo volvemos a subir. Los neuromoduladores que dice la doctora son cosas que vamos uniendo, vamos sumando efectos. En diarrea asociada a antibiótico y en infecciones, lo que se recomienda es que dejes el probiótico todo el tiempo que dure o el tratamiento antibiótico o la infección, y un colchón más allá de que acabó la infección y el antibiótico, de 1 a 2 semanas mínimo, porque la disbiosis no se acaba el día que acabaste el antibiótico ni el día que acabó la infección. De hecho, va empezando, todavía no llega a su pico. Entonces, por lo menos 1 a 2 semanas más, yo se los dejo 2 semanas más, o sea, me voy al más. Ya después de eso, probablemente no tiene mucho caso. Más bien hay que utilizar todas las medidas preventivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que estar tomando probióticos todos los días de la vida tampoco. Aunque no le gustan los de Menarini, estaría padrísimo, ¿verdad? Pero bueno. Doctora. No tiene una razón. Yo lo volvería a comparar con con el tema de los antibióticos. O sea, es como si le estuviéramos, ahora te voy a dar ¿no? Y en la siguiente gripa te doy otro. Digo, a lo mejor me decir, es que en el SIBO sí se puede rotar, pero bueno, es una indicación muy particular. Más bien, yo sí cambio de probióticos para que el paciente también tenga un poquito de variación y no nos encasillemos en uno. Porque al final puedo ganarle, puedo tener un beneficio de cada uno de los probióticos. ¿Qué condición se requiere? Yo diría 2. Que demuestre evidencia, ese que le vas a dar, el segundo o el tercero, que tenga evidencia de que sirve, pero además de que tenga evidencia de que sirve en ese problema que tiene tu paciente. Porque hay que recordar que un probiótico se da con una indicación. Me regreso al punto de que no hay que estar tomando probióticos así porque sí. Entonces, si hay una indicación, vamos a dar el que le toque. Oye, es que repitió la indicación, se volvió a activar la colitis, por ejemplo, la vez pasada le di que tiene evidencia, pues ahora le voy a dar este otro. Eso sí lo hacemos todos. Entonces, o sea, sí, pero depende. Doctor, a nivel gastrointestinal se producen varios neurotransmisores que de alguna manera influyen en el estado emocional de los pacientes. ¿Conoce usted algún probiótico que ayude a mejorar, por ejemplo, una depresión leve, moderada? Sí, es una excelente pregunta, doctor. Eso es lo que estudia la neurogastroenterología y ahora hay probióticos que se han empezado a utilizar en psiquiatría. No ubico ahorita exactamente alguno, porque como no es mi área de estudio, no tengo presente cuál sirva, pero ya hay evidencia. Entonces, ya uno tendría que buscar ahora buscadores que nos ayuden mucho a esto. Probióticos con indicación en depresión, en ansiedad, después ver si ese lo tenemos en México, esa sea la forma directa. No lo ubico ahorita, pero sí hay evidencia. De hecho, hay tanta evidencia que, como decía la doctora, la serotonina, el 90% de la serotonina está en el intestino. La serotonina tiene que ver con la comunicación cerebro-intestino, que es lo que acaba de describir usted, doctor. Y pacientes que siguen teniendo mucho problema emocional, que se les refleja en el intestino, nosotros como gastro les damos neuromoduladores, que son antidepresivos a dosis bajas, o a veces ansiolíticos no tanto. Solemos usar tricíclicos, solemos usar los duales, mirtazapina, que es uno diferente para ciertos tipos de problemas gastrointestinal, e incluso en algunos escenarios muy particulares de gastro usamos antipsicóticos de los atípicos, ketiapina, por ejemplo, que son más nuevos,
que sirven para algunos problemas de gastro, independiente al problema psiquiátrico que pueda tener el paciente, que también habrá que tratar a la par con el psiquiatra, pero sí. Gracias. Bueno, casi siempre hablamos del uso de los probióticos en base a intestino irritable, por antibióticos, que era lo que mencionábamos ahorita. Pero cuando estamos hablando del paciente que ha sufrido de parasitosis simples o combinadas, o incluso crónicas o recidivantes, porque el ambiente en el que se encuentra es favorable para ello, usaríamos la misma indicación que cuando hablamos de intestino irritable por antibióticos. Sí, se parece un poquito a la pregunta que hacía el doctor. No, en el contexto de parasitosis no tenemos evidencias, más allá a lo mejor de la parasitosis aguda, que podría ayudarnos, pero aquí más bien hay que revisar la parte de prevención. Ese paciente seguramente está con agua contaminada, está a lo mejor comiendo en algún lugar que no están teniendo la higiene adecuada, a lo mejor de verdad tienen a sus perritos, pero en un área rural que no les están haciendo ningún tipo de prevención. Acá nosotros cuidamos más a los perros que a los hijos a veces, ¿entienden? Nunca se les pasa la antipulgas y el desparasitante, pero en comunidades rurales luego no pasa eso. Entonces, quizás sería el único escenario donde, si yo tengo un paciente de esas características, aparte de enfocarme en prevención, no vería tan descabellado darle un antiparasitario cada cierto tiempo, porque es el niño que vive con letrinas y con gallinas y que no está pavimentado, que está desnutrido, que es bueno, por lo menos 2 veces al año le baja un poquito, pero sí, más bien ahí el enfoque es como más preventivo, porque también es cierto que de nada te va a servir darle un antiparasitario hoy, y a lo mejor va a durar una semana bien, y pasa, en la próxima semana se enferma, y el siguiente dosis profiláctica le va a tomar 6 meses, ¿no? Entonces sí tenemos que enfocarnos más al síntoma y a la prevención, pero ahí los probióticos como prevención no tienen mucha evidencia. Entonces, digamos, nada más para la comunidad veterinaria, de médicos veterinarios que tienen contacto con ganado, con ovejas, todo eso, no tendría mucho caso, o sea, tendríamos que tomarlo como un paciente normal, ¿no? O sea, no, no sí sé, sería... eso lo estoy pensando, o sea, ¿qué tanto le ayudaría por ejemplo, al ganado tomar probióticos cuando luego les dan antibióticos? A lo mejor no está tan descabellado, a lo mejor va a tener un beneficio que eventualmente se nos traslada a nosotros, pero no sé si hay estudios en eso. Pero sí, a nosotros ya no nos serviría tanto, pero probablemente al individuo, al ser vivo que está recibiendo el antibiótico, podría tener algún beneficio, y quién sabe si se nos traslada. Eso sería interesante. Sí, ¿verdad? Muy buena pregunta esa, muy buena teoría. Pues muy bien, doctores, pues les agradezco. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por el apoyo a la educación médica continua de nuestro grupo. Y no sé si los compañeros de Narini quieran hacer algún... Sí, ¿cuánto cuesta? How much? ¿Cuánto cuesta? Sí. Gracias. Que sí lo quiero comprar. A nombre del Laboratorio Menarini queremos agradecer a todos